chicos y chicas, ¿qué tal? Soy la profe Alba Osuna y hoy quiero hablarles de corrientes ideológicas totalitarias. Una de ellas es el totalitarismo, que es una ideología o movimiento y régimen político no democrático, en el que la vida cotidiana de todos sus ciudadanos es totalmente controlada por el poder todopoderoso del Estado y las libertades de las personas, principalmente las libertades individuales, están totalmente restringidas. El Estado interviene en todas las actividades, tanto privadas como públicas de las personas. ¿Pero de dónde surgió el término totalitarismo? El término totalitarismo surge de la mano de la Italia fascista de Benito Mussolini. Inicialmente, los rivales del dictador italiano se referían a su forma de gobierno como totalitario en la década de 1920. ¿Quién fue Benito Mussolini? Pasó a la historia como Benito Mussolini, un reconocido militar y político italiano. Fue primer ministro del Reino de Italia, ejerciendo una dictadura de 1922 hasta 1943. Características de este régimen. Principalmente manda un partido único, se tiende a idolatrar al gobierno, al presidente o al primer ministro o a la persona que esté en la cabeza. Hay una austeridad de libertades, que quiere decir que las libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, incluso el voto, están restringidas. También hay un régimen de persecución policial. La mayoría de los estados totalitarios no solamente tienen una policía para controlar los delitos, sino incluso los asuntos políticos. Corrientes ideológicas totalitarias en Europa durante el siglo XX. Gobiernos totalitarios, por ejemplo, fueron los de Benito Mussolini, que ya les mencioné, en Italia, Adolf Hitler en Alemania y Francisco Franco en España. Fascismo. Se trató de un movimiento político, social e ideológico surgido en Italia de la mano de Mussolini, que tomó el poder desde 1922, luego de su marcha en Roma. Se eliminaron todos los partidos políticos, excepto el partido de Mussolini, obvio. Se abolieron los sindicatos y se prohibieron las huelgas. El Estado controlaba los medios de comunicación, los cargos políticos y la justicia. O sea, Mussolini mandaba en todo, contra todos y en todos los lugares. Nacionalismo alemán. Corriente ideológica del partido político surgido en la Alemania de la posguerra, sería la Primera Guerra Mundial en este aspecto, y que tuvo como líder principal a Adolf Hitler, basado en la superioridad de la raza. Se eliminaron o ilegalizaron todos los partidos políticos excepto el partido nazi. Nuevamente, aquí justamente quiero subrayar la característica que mencioné anteriormente, el partido único. Impuso la violencia como forma de controlar el poder político y se creó un ejército profesional y una policía secreta, Gestapo, y las SS, Guardia Personal de Hitler. Aquí también quiero subrayar algo que mencioné, donde justamente una característica del totalitarismo era que había policías políticas. Se prohibieron las huelgas, se crearon leyes antijudíos de segregación racial, entre ellos gitanos, personas homosexuales de raza negra o discapacitados. El régimen nazi asesinó aproximadamente unos 6 millones de judíos en los tristes y célebres campos de concentración, a lo cual se denomina Holocausto judío. Se basaba también en la superioridad de la raza. Aquí a la derecha pueden ver la publicidad nazi que remarcaba la raza aria. Comunismo. El comunismo es un sistema político de modo de organización socioeconómica, caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales y del Estado. Abolición de la propiedad privada. Realizar una planificación centralizada de la producción y la distribución y el consumo, crear un Estado sin clases sociales y nacionalización de la empresa fueron las características o son las características del comunismo. Franquismo. Fue un régimen político de carácter totalitario que fue implantado en España por el general Francisco Franco desde 1936 hasta su muerte en 1975. Impuso una férrea dictadura militar, instauró también una dictadura fascista que incorporó también la influencia de aspectos totalitarios como la Alemania nazi y también de Italia en aquel entonces.
La dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Muchísimas personas tuvieron que exiliarse, o sea, salir de España, a fin de evitar ya sea el arresto o la persecución política. El principal rasgo del régimen franquista fue que fue una única persona, el generalísimo, le decían a Franco. De ahí el nombre con el que se conoce este sistema, franquismo. Acumuló en sus manos el poder absoluto, como ningún otro gobernante había gozado jamás en la historia de España. En este aspecto, recordamos otra característica que es el líder único. Instauración de gobiernos paternalistas y dictatoriales. Gobierno paternalista es aquel gobierno que limita la libertad individual de sus ciudadanos, con base en ciertos valores que fundamentan la imposición estatal. Se da cuando los gobernantes adoptan una actitud de padre protector frente al pueblo que gobierna, como dice su nombre, paternalista. Las características son protección del pueblo por medio de decisiones como jefe de gobierno, un régimen autoritario que no permite opinión o participación política de los ciudadanos y se convive bajo un aparente bienestar general del pueblo. Ejemplos de gobiernos paternalistas son el gobierno de Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y el de Carlos Antonio López. Dictadura es un sistema de gobierno donde el autoritarismo es la base del sistema, donde el líder concentra todo su poder en una persona y elimina los derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de organizarse en sindicatos, etcétera, etcétera. E instaura un estado de sitio de forma permanente. Características: persecución a las personas que piensan diferente, por medio de la tortura, el arresto, el exilio o la confiscación de bienes. Generalmente se trata de un régimen corrupto y no permite la participación política de los ciudadanos. Por ejemplo, se prohíben los partidos políticos, no hay elecciones. Un ejemplo que tenemos también aquí en Paraguay de un gobierno dictatorial fue la dictadura de Alfredo Stroessner. Las actividades de esta lección sería conceptualizar los términos de acuerdo al contexto, totalitarismo, dictadura y gobierno paternalista. Mencionar representantes de los totalitarismos, las características de los regímenes, nombre de las ideologías totalitarias europeas y gobiernos paternalistas de Paraguay. Vas a realizar un cuadro sinóptico sobre las ideologías totalitarias de Europa y sus respectivas características. Para finalizar, reflexiona con ayuda de tu profesor o compañeros sobre estas ideologías y elabora una conclusión sobre las mismas. Hasta aquí la clase de hoy. No te olvides de usar correctamente el tapabocas y lavarte bien las manos. De mi parte, muchas gracias.